Compañeras, compañeros, amigos, amigas, maestros, profesores. Antes que nada quisiera agradecerles muchísimo que hayan podido estar acá acompañándome en este momento muy importante para mí, y como todos los que me precedieron hablaron específicamente ya del libro. Solamente a mí me resta dar gracias, muchísimas gracias a todos los que colaboraron conmigo para llegar a concretar esto, que en este país muchas veces no es fácil, porque generalmente cuando se trata de hacer este tipo de trabajo, de investigación, de contar un poco la historia, de recuperar, en este caso, al gran soldado José Félix Bogado, entonces uno tiene que poner mucho esfuerzo y uno recibe por sobre todo la solidaridad de los amigos, de los compañeros, de todos los que te acompañan para llegar a concretar el libro. Le quiero agradecer en especial a Hugo, que siempre me acompañó, que estuvo ahí para cualquier consulta, al doctor Roberto Domingo Laíno, que para mí es una persona demasiado querida. Le tengo una valoración tremenda, increíble, un hombre honesto, un hombre que queda para la historia de nuestra patria solamente como uno de los políticos más honestos que tiene este país. A la compañera Evi, a Calle, que siempre nos bancan todo, todos los compañeros y compañeras que queremos hacer algo, siempre está ahí Calle, y eso quiero hacer un poco ver en este momento. Este libro, en verdad, mi interés por José Félix Bogado viene, primero, mi pueblo se llama Coronel José Félix Bogado, pero nunca me detuve a pensar un poco quién era José Félix Bogado. ¿Qué es lo que nos pasa a muchos? De repente escuchamos nombres de calles que probablemente son héroes ocultos, son héroes civiles importantes, que uno no se detiene a mirar un poco, a investigar y ver quién es. A mí me pasó eso con Félix Bogado hasta que llegué al Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, de donde soy egresada. Y ahí como que un día fui a estudiar con un compañero, y el padre de este compañero me llamó poderosamente la atención cuando me menciona al independentista José Félix Bogado, un internacionalista. Y lo que rescaté de eso fue tremendo, porque no solamente empecé a investigar quién era José Félix Bogado, sino que también escuché una anécdota que me llegó muchísimo. Hoy ya no está lamentablemente entre nosotros, pero le quiero rendir un homenaje, que es Julio César Mongeloso. Él me había dicho un día que él era un soldado, él fue un soldado raso en Coronel Oviedo, y en la comisaría de aquel entonces nadie quería quedarse de guardia. Dice, y yo siempre me quería quedar de guardia, y yo siempre le suplía a los otros soldados que estaban, dice. ¿Y sabes por qué? Me dice. ¿Y por qué? Le digo. Me dice, porque ahí había un Petromax. Ese Petromax se encendía y estaba ahí prendido toda la noche en la comisaría, y eso a mí me servía para leer un libro. Imagínense lo que fue aquello de tantos años. Realmente en este momento no estoy recordando bien en qué año fue aquello, pero hace muchísimos años que un soldado raso como Félix Bogado se interesa en leer la historia y ser partícipe de esa historia. Por eso le recuerdo y le tengo un homenaje a él en este libro. Acá está su hijo, que fue mi compañero en el Ateneo. También quiero agradecerle a David, que también me apoyó bastante desde el Ateneo, Selva, bueno, en fin, todos los compañeros, los profesores del Ateneo que les veo hoy acá, y les agradezco que hayan estado presentes, que estén presentes. Y hacer una mención muy especial a mi mamá, porque mi mamá, que me acompaña siempre, está presente acá, y mi papá,
que hoy no está, pero que fue un bonadense de aquello que nunca jamás quiso salir de su coronel abogado y que inclusive hoy está sembrado ahí. Así que muchísimas gracias a todos y a todas, y espero que este libro sirva para empezar una investigación y para que la gente tome en consideración a José Félix Bogado y pueda seguir investigando, porque esta es una obra muy modesta, pero sí quise poner a conocimiento de todos que José Félix Bogado es un soldado de la patria grande y de la emancipación de toda nuestra América. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar presentes hoy aquí, y espero que puedan disfrutar del libro y también que me puedan hacer las críticas, así como me hizo Hugo, como todos, y con eso uno aprende y con eso uno crece. Para mí es la primera vez que estoy escribiendo un libro, así que muchísimas gracias a todos y todas.